Mi madre lo único que ella hizo fue enfrentarse al grupo de la FARC de ese momento y decirle que no estaba de acuerdo que la hayan violado a su hija, y a los meses fueron 7 integrantes de la FARC y asesinaron a mi mamá. Mi mamá fue una, tuvo pantalones y reclamó un hecho violento contra su hija, y ellos fueron 7 y vinieron al asesinato. Bueno, he tenido varias victimizaciones, he sido víctima de violencia sexual, un aborto del asesinato de mi madre a mis 11 años por parte de la FARC, y desde el 2013 hacia acá he tenido algunas amenazas, entre ellas, digamos, me han llegado panfletos del ELN y otros grupos al margen de la ley, y que esto ha sido difícil, pero que conjuntamente con otros y otras hemos levantado la voz para defender los derechos humanos, los derechos de las víctimas, sobre todo esas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El tema que yo me enfoco más a defender con mis compañeras, compañeros y compañeras es el tema de violencia sexual. El subregistro de unidad para las víctimas habla de más de 40.000 víctimas de violencia sexual, donde 36.000 somos mujeres, y muchas de esas mujeres fuimos violentadas siendo niñas. Y esto equivale a una subcifra que es necesario hablar en pro del restablecimiento integral de derechos, que nos miren como sujeta del mismo humano, como pobrecita. ¿Sí? Hay víctimas de violencia sexual de todos los grupos armados, incluso del ejército y de la policía. O sea, para ustedes que creo que ven también las noticias como nosotros, recuerden lo que pasó hace unos años atrás con una niña indígena víctima por la fuerza pública. Entonces, digamos que es mirar y reconocer que de una u otra forma, digamos, en algunos sectores hay una que otra manzana podrida, que es necesario hablar de todo ello para que se hable en pro de un restablecimiento integral de derechos. Yo salí de mi territorio en 1997, después del asesinato de mi madre, y llegué a Urabá, y de Urabá salí en el 2011, cuando empecé a recibir las primeras llamadas de amenaza, y de ahí para acá ha sido un volteo de un lugar al otro a raíz de esas amenazas, panfletos. Incluso en el 2022, 21, me llegó un corazón con clavos a la puerta de mi casa de vaca, y eso ha implementado, digamos, tener que moverme, porque soy madre, cabeza de familia, tengo 4 hijos, y eso implica tenernos que mover. Pues mírate, eso mismo quiero saber yo. Mi madre lo único que ella hizo fue enfrentarse al grupo de la FARC de ese momento y decirle que no estaba de acuerdo que la hayan violado a su hija, y a los meses fueron 7 integrantes de la FARC y asesinaron a mi mamá. Mi mamá fue una, tuvo pantalones y reclamó un hecho violento contra su hija, y ellos fueron 7 y vinieron al asesinato. El Frente 47 de la FARC. Pasa que creo que si mamá tuviera viva la vida de nosotros en general sería diferente. Mis hermanos están bien, gracias a Dios. En medio de tantas diferencias y necesidades pasamos de ser como los chicos, una de las familias bien de la zona, a no tener nada, a tener una finca tan grande y estar abandonada, y muchos de nosotros no poder ir allá. Pero bueno, por la gracia de Dios ahí estamos insistiendo y vamos paso a paso. En 1997 fueron más de 2.000 familias que salieron de la zona del río, de la cuenca del Truandó hacia el río Atrato, y salimos por Belén de Bajirá. O sea, eso fue noticia. En ese entonces el presidente era Samper, recuerdo muy bien, y fue un desplazamiento masivo. No fue solo mi madre, a mi madre la asesinaron en esa comunidad, pero de otras comunidades asesinaron otros líderes después, y eso generó un desplazamiento masivo. Yo siento que mi vida ha sido muy complicada, pero yo me la complico más a mi vida, yo no me dejo. Yo siempre saco desde lo más profundo del ser para seguir avanzando, porque creo que el horror que yo viví debe servir como memoria histórica para que estos horrores no se repitan más en Colombia, teniendo en cuenta que mis hijos y mis hijas merecen un país mejor. O sea, nosotros somos unos refugiados internos que nos toca estar del timbo al tambo en distintos departamentos, en distintos municipios, moviéndonos de un barrio al otro para proteger la vida. Mira, en todo esto hay que hablar en torno a la ley 1448 de restitución de tierra, que está cruzando actualmente
en una modificación en el Congreso que realmente esperemos que sea para avanzar y mejorar realmente esa reparación integral de las víctimas. Creo que se ha tenido una participación, creo que hemos avanzado, pero es necesario cualificar y articular el grano en nariz que nos permita un acceso real, constante y verídico de todos los componentes que tiene el restablecimiento integral de derechos de las víctimas. Mira, hemos recibido atención psicológica, hemos recibido apoyo sobre las ayudas humanitarias que hay, sobre las indemnizaciones. A mucha de la población seguimos incidiendo sobre todo en el tema de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que realmente les repare pronto, porque muchas que sufrieron canibalismo, ablación, empalamiento requieren una reparación urgente, incluso que tienen niños nacidos de la violencia sexual, y que es necesario avanzar en esa reparación integral y diferenciada acorde a todos esos daños que se vivieron. Tenemos una subcifra que habla de más de 41.000 víctimas de violencia sexual, más de 1.200 niños nacidos de la violencia sexual, hay población LGTBIQ+, hay hombres, y esto amplía esta cifra. Pero decirte detalladamente es que, por ejemplo, los 1.200 son exactamente de esto. El tema del reclutamiento, nosotros seguimos hablando en la importancia que tiene, sobre todo que con el ELN, que es quien está dialogando, que se mantengan en los diálogos, que el gobierno siga firme ahí articulando, que realmente el cese al fuego bilateral se mantenga y que con esto conlleve a que realmente estas sanciones en los territorios cesen y podamos avanzar conjuntamente confiando en el proceso. El reclutamiento sigue habiendo, sigue insistiendo, y es necesario de que levantemos conjuntamente la voz, y aquí el llamado es a toda Colombia a entender que cuando estamos hablando de paz total, no es la paz total del gobierno, es una paz que nos debe competir a toda la sociedad colombiana en medio de esas diferencias para poder mitigar tantos daños que hemos sufrido en el marco del conflicto armado colombiano. Como víctima directa, soy optimista de cualquier diálogo que surja, porque creo que es necesario para poder lograr esa paz estable y duradera. Y vuelvo y reitero, yo no vi la guerra por televisión, sino en carne propia, y eso me da todo el derecho de querer que cualquier diálogo que salga, poder colocarle una mirada positiva para poder confiar que podemos caminar en torno a la paz. Es necesario el diálogo para poder buscar una salida negociada al conflicto, porque si no, y no solo con el ELN, sino con los otros actores, que esto permita establecer un diálogo constante, verídico, real, y que la Colombia profunda y el centro haga parte de ella para poderlo lograr. Frente a lo que está pasando en el Cauca, de verdad que es lamentable la situación de todos los días, y es seguir insistiendo que no solo el ELN esté en los diálogos, y no son otros actores armados que siguen ahí. ¿Sí? Que logren dialogar y que logren hablar de paz, pero sobre todo que se escuche a la comunidad que está inmersa ahí en medio de esta violencia. Frente a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, lo que requerimos realmente es que se avance en la reforma a la ley 1448, que se priorice a las víctimas de violencia sexual en torno a la indemnización integral, porque aquí no estamos hablando de lo económico, sino todo el tema de atención psicológica, todo el tema de educación, todo el tema de empleabilidad, y que se articule en torno a las necesidades.